Bueno, el día de hoy vamos a hablar básicamente del TDAH en particular. Y dentro de lo que vamos a mirar como tipos de intervención, la intención es que vayan seleccionando uno de ellos como para ver cuál de ellos encontramos para hacer como nuestra socialización y a partir de esa socialización poder hacer la calificación de lo que sería como el proceso de evaluación. Es decir, el parcial saldría de la casi que la participación que vamos a tener ese día respecto a los tipos de tratamientos que nos vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces ahorita básicamente pues nos vamos es como a tratar de definir, precisar como qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Vale. Vale, me hago en la oficina. Entonces, dentro del TDAH, principalmente nosotros vamos a ocupar de que para poder establecer el diagnóstico nosotros tenemos que ocuparnos de... ¿Me escuchan bien o me pongo mejor los audífonos? Así está bien, profe. ¿Me escuchan bien? Es que aquí Sí, profe. hay como una papayera por allá al fondo. Bueno. Entonces, básicamente lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que existe una serie de pasos para nosotros poder establecer el diagnóstico, en el cual casi que los que diagnostican, ¿vale? Básicamente van a ser el pediatra, el psiquiatra o el psicólogo. Casi que son como esas las personas que van a tener como ese papel dentro de ser reconocidos como una persona que puede efectuar ese diagnóstico. Por lo tanto, digamos que el maestro, el docente, puede hacer una remisión indicando algún tipo de sospecha, pero solo el psicólogo, el psiquiatra o el pediatra, digamos que están en la facultad o son reconocidos por las entidades de salud como las profesionales encargados de establecer ese diagnóstico. Por lo tanto, lo más importante respecto al TDAH es que nosotros podamos identificar esa conducta que ahorita vamos a precisar mucho mejor como una conducta que se está presentando básicamente en los diferentes contextos. O sea, no nos basta con que esa conducta se presente exclusivamente en la escuela, sino que tendríamos que ver que se debe de estar presentando por lo menos en 3 escenarios distintos, al menos indagar entonces por el comportamiento en el hogar, en la escuela y en las interacciones con los pares. Algo que complejiza mucho más y hace más difícil el diagnóstico es que algunos trastornos se presentan y pueden tener sintomatologías similares al TDAH. Por lo tanto, digamos que lo que nosotros necesitamos, digamos, establecer siempre es pues una evaluación completa, que ahorita digamos que vamos a hablar un poquito más de eso en detalle. Pero en esencia, nosotros nos vamos a concentrar en que el TDAH casi que no está solo, no es puro, casi que siempre se presenta con otros trastornos, por lo tanto eso representa grandes desafíos para las personas que trabajamos con esta población. Respecto al TDAH, es de los trastornos del desarrollo más frecuentes en la población, ¿vale? Por lo tanto es algo, y por eso digamos que quería, como yo decía, bueno, ¿por cuál de los trastornos empezamos? Pues dije, bueno, empecemos por el trastorno más común, el que más típicamente nos vamos a encontrar, y vamos a discutir, y aquí digamos que me gustaría también pues que cuando tengan alguna inquietud, etcétera, pues me interrumpan allí para precisar. Pero en esencia vamos a ir como si no supiéramos absolutamente nada, ¿vale? Como si estuviéramos partiendo
vamos a construir cómo hacemos como todo el escenario y algunas estrategias, digamos, de intervención que luego vamos a profundizar y que es la invitación que les voy a explicar más adelante. Entonces, principalmente entender que esto para nosotros es un gran desafío porque no se presenta solo. Entonces, casi siempre, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos cuando se presenta el TDAH muy frecuentemente problemas comportamentales. Ahorita vamos a ver cuáles de esos problemas comportamentales son los que encontramos con recurrencia. Trastornos del aprendizaje también aparece muy frecuentemente. Problemas con pares, riesgo de lesiones y ansiedad y depresión. O sea, en esencia, estos son los trastornos más comunes que aparecen asociados en el TDAH. Por lo tanto, digamos que nosotros nos corresponde en esta evaluación, cuando decíamos, es importante hacer una evaluación completa, es muy importante que nosotros, si sospechamos que hay TDAH, pues hagamos la exploración de que no se está presentando ni ansiedad, ni depresión, ni riesgo de lesión, ni problemas con pares, ni ninguna de estas situaciones que normalmente se van a ver comúnmente en pacientes que tienen TDAH. El TDAH, pues realmente lo podemos encontrar también en la adultez, pero es digamos que un trastorno más común en la infancia y la adolescencia, ¿sí? Ahora, dentro de los problemas comportamentales, uno de los más comunes que vamos a encontrar es el trastorno oposicionista desafiante. Ese trastorno oposicionista desafiante, digamos que el punto importante es que empieza antes de los 8 años de edad, que normalmente se presenta ante personas familiares, es decir, ante los padres, ante el cuidador, ante la persona con la que se pasa mucho tiempo, y es ante esa persona ante la cual se exhibe este problema de comportamiento. Entonces, ¿cuáles son como esas características frecuentes que observamos en el todo? Observamos siempre una facilidad para enojarse, una casi que típica relación hacia oponerse, a negarse a los pedidos del adulto, a los pedidos de ese cuidador, de ese familiar. Negarse entonces a cumplir con lo que el otro está diciendo que se haga, con sus reglas, con sus pedidos. Todo el tiempo se cuestiona, digamos, esas decisiones. También se presenta el resentimiento, el enojarse con frecuencia, pero sobre todo el querer lastimar a las personas que los lastimaron o a las personas que les causaron algún tipo de problema, ¿vale? Siempre van a querer, entonces, casi que es una regla un poco de ojo por ojo. Si me causó este daño, yo te voy a causar daño. Es como en esa perspectiva. Otra característica común, digamos, del trastorno es el hecho de deliberadamente querer hacer daño, querer molestar. Y viceversa. Digamos que yo voy a perder fácilmente el control. Me voy a molestar, voy a actuar de una manera mucho más exacerbada, mucho más exagerada. Voy a gritar inmediatamente, me voy a molestar inmediatamente, con mayor recurrencia si tengo un trastorno oposicionista desafiante. Y cuando cometo algún tipo de error, cuando me pillan en alguna falta, pues no voy a asumir la responsabilidad. Voy entonces a culpar a otras personas de mis propios errores y eso sucede, digamos que con mucha frecuencia. Entonces, el trastorno oposicionista desafiante, lo que tendríamos nosotros que diferenciar es que dentro de los problemas de conducta, digamos que los más frecuentes es el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de conducta. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el oposicionista desafiante y el trastorno de conducta? En el trastorno oposicionista desafiante, lo que estamos desafiando es la regla y digamos que la pauta que nos está dando un otro, que es el que nos cuida, con el cual exhibimos y discutimos. Casi que se presenta en esa situación. Mientras que en el de conducta ya subimos, digamos, la gravedad de la conducta disruptiva. Así que lo que en últimas empieza a suceder es casi que faltar, infringir
lo que son reglas que pueden poner en riesgo no solamente mi vida, sino la vida de otras personas. Entonces, desde aquí podemos encontrar escaparse, evadirse pues de la escuela, evadirse de la casa, eh, y eso digamos que normalmente pone digamos en riesgo mi seguridad, mi estabilidad. Ser agresivo de manera en la cual no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, sino que lo que queremos en últimas es causar dolor, dolor físico, dolor emocional, o sea, doctor psicológico. Queremos hacer tortura, o sea, queremos hacer mucho daño. Entonces, y no hay ningún, digamos, sentido de arrepentimiento, ningún tipo de reflexión respecto a lo que se está, al daño que se está generando. También nosotros vamos a encontrarnos con que en el trastorno de conducta vamos a tener robos, daños a las personas a propósito, deliberadamente. Y mentir con mucha recurrencia. Ven que hay alguien pidiendo, creo que Daily, sí. Ah, bueno. Pensé que había alguien tratando de ingresar. Entonces, hasta el momento, básicamente relacionado a los problemas comportamentales, frecuentemente nos vamos a encontrar con trastornos oposicionistas desafiantes o trastornos de conducta. ¿Por qué digamos que es muy recurrente que se presente en un en un TDAH un problema comportamental? Porque lo que en últimas está de base es la dificultad para controlar el comportamiento. Es decir, el actuar sin pensar. Es casi que lo que aparece con mucha recurrencia. Por lo tanto, eh, este tipo de seguir una regla, seguir una pauta de otro, normalmente va a ser bastante difícil si tengo un trastorno de atención e hiperactividad. Entonces, hasta el momento, hemos dicho que tenemos este tipo de conductas como problemas de comportamiento general, donde tenemos el oposicionista desafiante y los trastornos de conducta, donde el oposicionista desafiante normalmente está relacionado con la discusión, la oposición a la figura con la que se tiene recurrencia y se da antes de los 8 años, mientras que en el de conducta, digamos que hay una infracción a las normas sociales y puedo poner en riesgo mi vida y la de otro, puedo causar mucho daño. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Cómo podemos abordar estas problemáticas de comportamiento? Básicamente la recomendación siempre es, como ya hemos mencionado, una evaluación completa para nosotros determinar cuál es el tipo de tratamiento que se va, gracias, Ma, que se va a seguir, ¿vale? Que es saber si lo que se tiene es un TDAH solo o si se tiene otro tipo de dificultad asociada. Entonces, saber si hay oposicionista desafiante o si hay un trastorno de conducta, pues es importante para también determinar el procedimiento a seguir. Normalmente, cuando tenemos niños pequeños, primera infancia, o sea, 0, 6 años, normalmente lo que se acostumbra y ha mostrado, digamos, mejor impacto para el tratamiento es el entrenamiento a padres. ¿En qué consiste finalmente el entrenamiento a padres? Básicamente este entrenamiento a padres es porque las conductas que se exhiben en los problemas de comportamiento, pues son conductas que generan normalmente mucha carga emocional para el cuidador, para el padre. Por lo tanto, lo que se busca es que la relación, el vínculo padre-hijo, digamos que no se pierda por estas conductas y aprender entonces a yo poder manejar mis emociones y manejar también las conductas. Y al respecto, digamos que la manera, digamos, de trabajo está más relacionada con una perspectiva más conductual, más de premiar aquellas conductas que
son adecuadas, que son correctas, y no prestarle mucha atención a las incorrectas. Y aprender, digamos que en vez de subir la voz, en vez de pegar con correa y chancla, ¿sí? Por ejemplo, hacer uso del tiempo fuera, que es una estrategia que más adelante vamos a mirar. Pero en esencia lo que me interesa en este momento que entendamos es que eh, cuando tenemos niños pequeños, casi que es obligatorio la participación del cuidador para tener un mejor pronóstico. Otro elemento importante también a considerar es el tiempo de detección del problema. Entre más temprano se detecte, vamos a tener un mejor pronóstico. Por lo tanto, vamos a encontrar con que es nuestra labor casi que también educar a los padres para enseñarles a mirar el comportamiento de sus hijos. Empezar a notar si si los están haciendo a un lado, si los pares como tal están teniendo dificultades relacionamiento con sus pares, porque eso digamos que nos va a dar también un poco de idea respecto a lo que está sucediendo de fondo, porque normalmente la percepción que tienen los niños sin TDAH, ¿vale? Respecto a los niños con TDAH, es que los niños con TDAH son introvertidos, es como si estuvieran en otro mundo. Y entonces la percepción que se tiene es de distanciamiento hacia estas personas que tienen TDAH. Los perciben un poco retraídos, un poco introvertidos, o el otro punto que es cuando tenemos la hiperactividad. Entonces son entrometidos, no respetan los límites, se te pegan mucho, ¿vale? Entonces tienden a tener dificultades también en la relación con pares, que más adelante lo vamos a ver. Pero hasta este momento tenemos que saber que a nivel de primera infancia, a primer de niños pequeños, nos vamos a focalizar exclusivamente en entrenar a los padres para que sepan manejar las conductas de sus hijos y para que sepan entonces no perder la relación, no, pese a las dificultades de las conductas de sus hijos, poder mantener y cuidar esa relación. Sobre eso, digamos que se va a centrar básicamente la intervención para niños pequeños. Para adolescentes y niños en edad escolar, cuando ya empiezan el proceso de educación formal, entonces ya lo que nos vamos a encontrar es que además de la capacitación para padres, nosotros también podríamos incluir terapia con el niño y terapia con la familia. Ahí lo más importante es incluir los escenarios donde el niño va a aprender a manejar, digamos que sus conductas. Entonces, ¿dónde se van a exhibir estas conductas? Casi que típicamente se exhiben en la escuela y en la familia. Por lo tanto, dotar de recursos a la escuela y la familia para el manejo de conductas, pues ayuda mucho a el tratamiento. A veces se utiliza medicación. Y aquí, pues al respecto, voy a decirlo de una vez, pero igual más adelante lo vamos a profundizar. Cuando tenemos niños pequeños, o sea, primera infancia, no se ha estudiado muy claramente el efecto que tiene la medicación en el desarrollo, ¿vale? O sea, algunos estudios reportan muchos efectos secundarios, más efectos secundarios para los niños pequeños que efectos secundarios en las personas adolescentes o en edad escolar. O sea, para los más grandes, la medicación no genera tantos efectos secundarios. Por lo tanto, casi que la primera línea de tratamiento, la primera opción, la primera alternativa de tratamiento en casos de problemáticas de comportamiento con niños pequeños va a ser la intervención con padres y la terapia. La medicación será complementaria cuando vemos que el tratamiento, digamos que no ha surtido efecto, o que con un medicamento pueda aparecer una disminución de síntomas. Entonces, hasta aquí, ese es básicamente el esquema, digamos, de trabajo respecto a las problemáticas de comportamiento y cómo tratarlas. También aparecen los trastornos del aprendizaje. Nosotros vamos a dedicarle a cada punto, es decir, no quiero que piensen que no, ya hablamos de trastorno de conducta y lo vamos a dejar ahí, y oposicionista desafiante lo vamos a dejar ahí, porque cada uno de ellos son
son su propio mundo. O sea, sería importante que nosotros sepamos cómo reconocerlos y también cómo abordarlos, poder profundizar un poco más en esto. Lo que quiero que se entienda es un poco como esta imagen. O sea, estamos hablando de TDAH, pero para poder nosotros abordar el TDAH, nosotros primero tenemos que descartar que no existan otras problemáticas asociadas, ¿vale? Para nosotros poder decir, ok, el niño que estoy atendiendo tiene TDAH y tiene ansiedad, ok. O el niño que estoy atendiendo tiene depresión y tiene TDAH. ¿Listo? Esa es como la intencionalidad, que la tengamos en cuenta. Y posteriormente nos vamos a ocupar, casi que terminando el curso, como habíamos acordado, de las problemáticas ligadas a las emociones, a los estados afectivo-emotivos, ansiedad, depresión, como ejes determinantes, porque son trastornos, digamos, frecuentes en el contexto escolar, que es donde nosotros normalmente vamos a estar desde un estudio de caso en educación. Ahora, por eso hablamos de los trastornos del aprendizaje como algo genérico en este momento, pero que tenemos que, digamos, que tener en cuenta de que cuando hay un TDAH, normalmente también se presentan trastornos del aprendizaje. Un aspecto importante respecto a los trastornos del aprendizaje es que tenemos que siempre tener la inteligencia conservada, es decir, no hay un deterioro cognitivo que explique la dificultad de aprendizaje, sino que tenemos una inteligencia conservada y una imposibilidad, sea para leer, escribir o las matemáticas o calcular, que pues ustedes ya saben que vamos a hablar luego de las dislexias, las eh, disgrafías y las discalculias. Cada una de ellas pues tiene su propia sistema funcional, explicándolo desde los bloques funcionales y los factores neuropsicológicos que vamos como a recordar y a retomar, para entonces entender que, bueno, tenemos una estructura que lee y que dependiendo de la debilidad, pues vamos a tener una sintomatología particular y cómo lo podemos intervenir. Pero vamos a hacer más énfasis sobre la intervención que sobre la evaluación, porque ya por ahí ya pasamos. Se requiere entonces un diagnóstico preciso para un mejor pronóstico. En resumidas cuentas, saber qué tiene, cómo está eso asociado, pues va a repercutir en un mejor desarrollo a futuro. Respecto a la ansiedad y la depresión, entonces, aquí nos vamos a encontrar con que como primera medida, la ansiedad, está haciendo mucho calor, la ansiedad, pues todos sentimos temores y preocupaciones. Empezar una clase, hablarle a un paciente, todo el tiempo lo tenemos en cuenta. Salir a la calle ahorita, digamos que podemos sentir un poco de preocupación que nuestros padres, que nuestros amigos, parejas, etcétera, sufran de algún tipo de situación problemática. Pero el asunto es cuando estos temores y preocupaciones pues interfieren en el desempeño, cuando están afectando, o sea, que yo estoy notando que está bajando mi desempeño en mi escuela, es decir, mi desempeño académico, cuando en el hogar, por ejemplo, las funciones que yo antes desempeñaba como padre o como hijo, me está costando realizarlas. Y de hecho en las mismas actividades recreativas, de juego y demás, casi que no queremos practicarlas. Lo que antes nos gustaba ya deja de ser, digamos, valioso, importante para nosotros. Cuando esos elementos, digamos, están presentes, cuando hay una repercusión sobre nuestro desempeño, entonces ese temor y esa preocupación ya están afectando el desempeño, podemos decir entonces que tenemos un trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad más frecuentes que nos vamos a encontrar en la población infanto-juvenil, pues está relacionada con la ansiedad de separación, y es el hecho de tener este temor de que algo, de que la familia esté lejos, de que la familia no regrese, y que cuando va a algún lugar sin su familia, pues ese es este temor de estar separados. La ansiedad social está relacionada con el miedo a la socialización en general. Entonces los escenarios donde vamos a vernos con mucha gente o conocer a mucha gente, pues nos generan miedo. Aquí aparece entonces el miedo a la escuela como uno de los más recurrentes. Otro elemento es la ansiedad general. Y esta ansiedad generalizada es la ansiedad, digamos,
más típicamente diagnosticada porque son los pacientes que están preocupados por todo, casi que por el futuro y que cualquier cosa mala les puede suceder. Entonces, al respecto, digamos que la forma, digamos, de tratamiento, bueno, antes de la forma de tratamiento vamos a abordar entonces depresión, ansiedad y depresión. Entonces, depresión, con relación a la depresión, nosotros nos vamos a encontrar con que sentimos tristeza y desesperanza, muchas veces la sentimos, pero el asunto es, vuelve nuevamente el criterio de que esa tristeza y desesperanza está interfiriendo con nuestro desempeño. Es decir, que nos vamos a sentir tristes o desesperanzados gran parte del tiempo, vamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos, que no somos valiosos, que somos inútiles. Es decir, hemos perdido la esperanza de que hay cosas positivas, cosas buenas. Es el común denominador en términos de los pensamientos y las emociones que se sienten asociadas a esos pensamientos. Por lo tanto, ya se pierde, digamos, el gusto por hacer esas cosas que eran normalmente divertidas y se tienen normalmente problemas para concentrarse. Otro indicador importante es cuando hay cambios alimenticios o del sueño. Y aquí es importante si recordamos que normalmente la hiperactividad y el déficit de atención a veces se acostumbra a la medicación, como a veces se acostumbra a la medicación en los trastornos de conducta. Eh, entonces, la pregunta inmediatamente es si estos cambios en la alimentación o el sueño pueden estar asociados, estar derivados de una interacción medicamentosa, es decir, la psicodinámica, la farmacodinámica que tienen algunos medicamentos y por lo tanto es importante que nosotros sepamos cuál es el medicamento y eh, las consecuencias, los efectos secundarios de esos medicamentos reportados en la literatura, no solamente reportados ahí en los efectos secundarios del medicamento, sino también poder nosotros consultar los efectos secundarios que la literatura reconoce, que se ha reportado. Desde esa perspectiva, entonces, la ansiedad y la depresión puede ser un aspecto recurrente, digamos, dentro de los trastornos de hiperactividad y atención, porque al nosotros ver una dificultad para el relacionamiento con pares, para nosotros ver que nuestro desempeño académico está decayendo, para nosotros ver que la relación con nuestros padres a nivel familiar se está deteriorando porque no podemos controlar, digamos, nuestras acciones en un caso de hiperactividad, o nos cuesta entonces recordar las instrucciones en un caso de atención, entonces muy seguramente voy a sentirme ansioso o deprimido. Y normalmente lo que la literatura nos dice es que las personas que tienen diagnóstico de TDAH tiene mayor tasa de presentación de depresión y ansiedad. Es decir, que una persona que tiene TDAH va a tener mayor probabilidad de tener ansiedad y depresión por las razones anteriormente expuestas, las dificultades que tenemos para nuestro desempeño. Entonces, eso va a contribuir con sentirnos inútiles, con tener problemas para concentrarnos, con no saber tampoco el sueño y la vigilia. Entonces, la depresión, digamos que es un aspecto que va a aparecer con mucha recurrencia. Respecto a la terapia, o sea, respecto a la intervención, entonces nosotros vamos a decir que volvemos nuevamente a resaltar que la participación de los padres en los niños pequeños, es decir, entre los 3 y los 5 años, es fundamental para el manejo de la depresión y la ansiedad. Lo mismo basta con decir que al mencionar a los padres, nos estamos centrando entonces en la capacitación a padres, que es una forma de intervención conductual. Vamos a brindarles herramientas para que se entrenen y se preparen sobre el manejo de la conducta de sus hijos, cómo mejorar la comunicación, su relación
y el control de aquellas conductas que pueden ser problemáticas en casa para manejar, para mantener, digamos, una dinámica funcional. Entonces, el común denominador en términos de ansiedad y depresión pues va a estar relacionado siempre con la terapia, y la terapia normalmente asociada con manejar ansiedad y depresión es la terapia cognitivo-conductual. No significa que el humanismo, no significa que el psicoanálisis no puedan hacer algo al respecto. Sin embargo, los que se han, digamos que, puesto en la tarea de hacer estudios de efectividad, de revisiones sistemáticas para mostrar si la terapia cognitivo-conductual es tan buena como la medicación, ¿vale? Para el manejo de síntomas, pues son los cognitivos conductuales. De ahí entonces que tengamos como común denominador que donde nos metamos a la página, que entremos, la sugerencia que se haga sea una terapia cognitivo-conductual. Si los psicoanalistas y humanistas reportaran también sus casos de éxito en manejo de eh, hiperactividad, atención, ansiedad, depresión, pero en este caso que estamos hablando es ansiedad y depresión, seguramente pues también nos lo van a sugerir, pero en el caso de lo que en estos momentos la literatura pues nos reporta, nos dice es que la terapia cognitivo-conductual pues es, digamos, que la forma de abordaje para manejar ansiedad y depresión. ¿Y en qué se basa la terapia cognitivo-conductual para el manejo de la depresión? Básicamente es una sustitución de pensamientos que causan dolor por pensamientos que generan mayor bienestar, pensamientos positivos. En ese orden de ideas, básicamente la terapia cognitivo-conductual, pues en últimas lo que está haciendo es una reestructuración cognitiva, una reformulación entonces de la perspectiva que el paciente tiene sobre sí mismo, sobre su desempeño y su valía personal. Ahora, eso a nivel del manejo conductual, pues implica que yo tenga las herramientas también para manejar mis síntomas, que si yo estoy detectando que me va a dar un ataque de ansiedad, ese ataque de ansiedad, pues yo aprenda cómo manejarlo. ¿Cómo se puede manejar algunas de las técnicas cognitivo-conductuales que aparecen? Es la desensibilización progresiva, donde nosotros empezamos a tener un mayor control de la respiración, un mayor control voluntario para regular nuestros estados fisiológicos. Entonces, cuando viene un ataque de ansiedad, cuando nos hace falta, digamos, el aire, pues lo que hacemos es empezar a respirar profundamente, inhalar y llenar la barriga y expandirla mucho para que con eso yo pueda recordar que el control lo tengo sobre mi respiración, que voluntariamente puedo aumentar mi respiración y sentir mi cuerpo y volver nuevamente a respirar profundo, inhalar y exhalar profundo. Este tipo de estrategias conductuales han probado que las personas al recuperar el control, al sentir que tienen control sobre sus síntomas, sobre lo que está pasando en su cuerpo, les devuelve a ellos la posibilidad de posicionarse ante su situación de salud a partir de sus propias herramientas, de empezar a llevar un diario respecto al registro de en qué situaciones, ante qué momentos y qué estrategias le han dado respuesta, o sea, qué estrategias ha utilizado para manejar esos síntomas y ha notado que ha encontrado una mejoría. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que hablamos en términos generales de la terapia cognitivo-conductual. Y vamos a mirar entonces cómo se haría como el detalle para el manejo de la ansiedad y la depresión, o para el manejo del déficit de atención con hiperactividad. La diferencia entre ansiedad y depresión respecto a la terapia es que en el TDAH normalmente lo que se hace es un manejo conductual, no cognitivo-conductual, mientras que en la depresión y en la ansiedad sí notamos que la terapia sí es más cognitivo-conductual, porque la depresión y la ansiedad se fundamenta sobre la base de unos pensamientos que originan esa sintomatología. Por lo tanto, cambiar esos pensamientos se convierte como en el objetivo terapéutico.
Y el acompañamiento conductual es para brindarle a la persona la herramienta para regular su cuerpo, su fisiología. Sentirse más tranquilo lleva entonces a pensamientos también un poco más tranquilos. Esa es como la lógica detrás de la terapia cognitivo-conductual. Ahora, en términos de la capacitación, volvemos nuevamente a pensar entonces sobre las estrategias de práctica conductual, de qué conductas son las esperadas, las positivas, las que me ponen en un estado de bienestar. Y saber que entonces este estado o esta frecuencia respiratoria, por ejemplo, me está generando un estado de pensamiento particular. ¿Cómo entonces yo puedo devolverme a regular mis estados fisiológicos a partir de meditación, respiración y sensibilización progresiva? Es decir, que si hay algo que me está generando ansiedad, las relaciones con otros, entonces vamos a ir de lo simple a lo complejo aproximándonos a ese estímulo que nos está generando tanta ansiedad o esa idea que nos está generando esa depresión. Entonces, así las cosas, nosotros vamos a encontrarnos con que para el manejo de la ansiedad y la depresión en suma, para los adultos y para los adolescentes y en edad escolar, la terapia y la capacitación, mientras que para los menores de edad, normalmente lo que encontramos es el acompañamiento de los padres, es decir, la capacitación a padres y en ocasiones la terapia. No solamente esta terapia cognitivo-conductual, sino que también podemos encontrar la terapia de juego, la terapia narrativa, como una forma también de intervención. La terapia narrativa ustedes ya la conocen en términos de lo que tenemos que hacer como psicólogos en la identificación de la posición subjetiva, de los juicios y los valores, de los juicios normativos, para nosotros poder entender el posicionamiento de la persona ante su enfermedad. Ahora, por ende, vamos a hablar ahorita de otra de las problemáticas como muy recurrentes que aparecen en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y es que normalmente como les decía, las personas con déficit de atención y hiperactividad, no es que la ciencia sepa con claridad porque es que aparecen problemas sociales. O sea, no es que esté supremamente claro. O sea, lo que se hipotetiza al respecto es que el hecho de que sean tan impulsivos, hiperactivos, hace que los rechacen porque se perciben como entrometidos, como que no pueden esperar el turno, como que actúan de forma impulsiva y entonces son tildados de agresivos, son eh, poco pacientes, ¿vale? Entonces, normalmente son vistos desde esa perspectiva, casi que con recurrencia, y esa es como la hipótesis que se tiene. Y lo interesante aquí es que, en últimas, para nosotros debería ser tan importante como psicólogos educativos la relación con pares, ¿vale? Es decir, que el niño tenga una calidad de relación con pares lo suficientemente adecuada, rica, variada, respetuosa, como sacar buenas notas, como el rendimiento académico. Pero sobre todo saber que en gran parte el rendimiento académico es una variable dependiente de las relaciones sociales. Es decir, que los niños que tienen dificultades de relacionamiento con pares, normalmente lo que vamos a encontrar en estos niños es que van a tener mayor probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, abuso de sustancias y presentar entonces lo que decíamos como trastornos oposicionistas desafiantes o trastornos de conducta en general, conductas delictivas que se van a presentar en la adolescencia. Entonces, ¿cómo los amigos o los pares pueden ser un factor protector para el desempeño académico, pero también para prevenir el desarrollo de futuras trastornos asociados, que quizás no se están presentando en el momento, pero que se desarrollan como consecuencia de la ansiedad que representa relacionarme con otros? O sea, la preocupación que tengo de relacionarme con otros. Una cosa es que yo me preocupe por relacionarme con otros y esté preocupado porque no los conozco, y otra cosa es que yo esté preocupado porque tengo que relacionarme con otros y ya que los conozco, esas personas me aíslen, me traten mal,
es decir, me hagan acoso, me hagan a bullying, me hagan a un lado. Ya por allí yo ya puedo pensar en que fácilmente voy a desarrollar un trastorno de ansiedad e inclusive podríamos hablar también de una depresión. Entonces, las relaciones difíciles con sus pares es algo que aparece con recurrencia en los TDAH porque los niños no saben, así como los padres tampoco y los maestros tampoco, cómo manejarlo, ¿sí? Cómo relacionarse con ellos. Por lo tanto, lo que se busca en un TDAH, cuando se tiene el TDAH, es el máximo apoyo posible. Es decir, ¿cómo el maestro me puede apoyar? ¿Qué sabes tú sobre TDAH? ¿Sabes algo? ¿No sabes nada? Entonces te tengo que capacitar. ¿Qué sabes tú? ¿Sabes algo? Dime qué sabes y qué has implementado. Porque desde esa perspectiva nosotros vamos a encontrar que el manejo de un TDAH requiere la participación del profesor, del maestro, de la escuela, de sus pares, de la familia, del cuidador y de la terapia, o sea, del ustedes, mejor dicho. ¿Para qué? Para enseñar a cada actor su rol dentro del proceso de corrección. Entonces, entender que las relaciones van a ser complejas por las razones que en estos momentos estamos hipotetizando de que sucede así. Es lógico pensar que la impulsividad, que la hiperactividad, pues vaya a ser sinónimo de incomodidad, porque es que uno quiere que uno esté quieto, ¿no? O sea, si ustedes en ese momento empezaran a hablar, y yo dijera, bueno, pues no me, es incómodo, es difícil. Y por lo tanto, la relación con pares pues depende también de este control de la conducta, de que yo pueda mantener la atención, de que yo pueda esperar mi turno, de que yo pueda entender qué es lo que me quieres decir. Pero a veces uno de los síntomas, de las señales de déficit de atención, es el hecho de que yo le estoy hablando directamente y es como si yo no le estuviera hablando. Eso digamos que dificulta mucho la relación con pares, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, para mejorar un poco la relación con pares? Aquí es importante básicamente que entre más rápido, entre más temprano, entre más a tiempo nosotros notemos las dificultades con pares, pues mucho mejor será la intervención que podamos hacer. Por lo tanto, cuando ustedes llegan a un espacio de trabajo y lo primero que deberían hacer es una observación de su espacio de trabajo, de las personas que están allí, de los niños, de los adultos, de etcétera. ¿Cuáles son esas dinámicas relacionales? Porque las dinámicas relacionales nos dan pistas a nosotros de si hay trastornos que puedan estar afectando la relación entre pares, sean estos niños o adultos, ¿vale? Entonces ahí el asunto es notar si hay una dificultad para el relacionamiento con pares. Lo otro también es si hay dificultades, va a derivar en últimas de nosotros tener presente que nosotros podamos saber, bueno, este niño que creemos que tiene TDAH, cómo se desenvuelve con sus padres, cómo se relaciona este niño con sus pares, cómo maneja el rechazo, por ejemplo, qué hace ante un rechazo, qué hace ante una invitación a un juego, qué hace ante un llamado de atención. Todo eso, digamos que es importante notarlo. Es importante que nosotros, las personas que están participando en la vida del niño, nosotros sepamos reconocer quiénes son esas personas que juegan un papel determinante en la vida de esa persona que estamos evaluando. Entonces, si estamos con los padres, son un rol importante, el maestro, si él, por ejemplo, toca piano, entonces el profesor de música, si hace deporte, el profesor de educación física, ¿vale? O sea, ¿dónde están esos adultos que tienen roles importantes para nosotros preguntarle por cómo él se está relacionando con sus pares, cómo lo han notado? Porque si lo detectamos a tiempo es mucho más fácil lo que podemos lograr. Eh, es importante entonces que nosotros sepamos pues, la evolución social, o sea, qué conductas sociales se está exhibiendo en los diferentes escenarios donde ese desarrollo social es necesario. La relación con pares en el parque, en la liga de fútbol, si está practicando fútbol, donde esté realizando algún trabajo grupal, pues que nosotros podamos saber cómo se está desenvolviendo allí y con ello, digamos que podemos tener pistas tempranas de detección.
Y otro elemento, digamos, importante para, aquí digamos que es un poco extraño que yo les diga esto, pero digamos, si tiene dificultades para relacionarse con otros, la invitación es a ayudarlo a participar de otros. Es algo que ustedes dirían, pero profe, usted nos ha dicho que, por ejemplo, un niño que tiene dificultades de lectura, pues no lo ponga a leer porque va a seguir en la dificultad. En este caso, digamos que la habilidad social, el desarrollo social tiene mucho que ver con la práctica, con el modelamiento de conductas sociales, con la corrección de esas conductas sociales y cómo podemos corregirlas en la práctica. Entonces hay unos acuerdos, unas reglas sociales que permiten que yo pueda, por ejemplo, hablar con el entrenador y con los compañeros para eh, posicionar la entrada del niño a ese lugar, a ese escenario. ¿Con qué finalidad? De que nosotros podamos entre nosotros aprender a educarnos mutuamente. Ejemplo, en este salón no nos pegamos, no nos pateamos. Eso es como la regla. Eso es una práctica que solo se va a poner en juego en la medida que me den ganas de patear a alguien porque estoy en la relación social con el otro. Eh, Desde esa perspectiva, por lo tanto, es solo donde necesariamente tenga que existir la participación social donde vamos a poder practicar. Si estamos en actividades de dictado, donde cada uno está con cada uno, pues por más que estemos en grupo, pero cada uno está en su actividad, pues no sería una actividad ideal para hacer práctica social. Prácticas sociales muy buenas que nosotros podemos encontrar son prácticas de juego en equipo, la lleva, por ejemplo, el escondite, o sea, elementos en los cuales tenemos que contar con los demás, juegos reglados idealmente, y aquí digamos traemos lo que vimos el semestre anterior relacionado con el juego temático de roles y cómo nosotros podemos entonces pensar en que existan en esos juegos diferentes alternativas. Juego de equipo va a llevar, digamos, a cumplir un papel importante dentro de la práctica social de los niños. Eh, Hay, digamos, actividades que nos obligan a interactuar. Hay actividades que no sé si a ustedes se los hayan colocado a hacer y es, por ejemplo, dos círculos, cada uno se mira frente a frente y se van rotando y tienen que interactuar o por equipos tienen que competir con un objetivo en particular que puede ser subirse a una silla entre todos y solo hay una silla y tienen que colaborar entre todos para ese tipo de ejercicios donde tengo que sí o sí eh, tocar al otro, relacionarme con el otro, mirarlo, escucharlo, pues va a contribuir a que este asunto de las problemáticas de relación con otros pueda controlarse. Y algo también importante, que es el último punto que está allí, está relacionado con que nosotros podemos hacer entrenamientos, habilidades sociales, pero esos entrenamientos realmente hasta el momento no han probado que mejoren. Es decir, yo casi que como darte como si estuviéramos haciendo algo de etiqueta, como que mira, en este espacio se come de esta forma y se hace de esta forma y nos saludamos de esta manera. O sea, un entrenamiento en habilidades sociales de esa forma, de cómo nos saludamos, qué hacemos, cuando lo hacemos, no ha sido eficaz, pero lo que sí ha mostrado ser eficaz son programas en los cuales los pares y especialmente los niños grandes y adolescentes son los que pueden ayudar y contribuir. Entonces aquí estamos hablando principalmente de estas, por ejemplo, grupos de liderazgo, por ejemplo, estos, cuando ustedes se van con la universidad, por ejemplo, a un espacio para crecimiento personal, entonces hacen dinámicas grupales para crecimiento personal, una fiesta, por ejemplo, puede contribuir, digamos, al relacionamiento de pares. El asunto es que se tenga que compartir entre las personas que participan al interior de ese grupo y tengan que sí o sí interactuar. Entonces, para que las personas interactúen, ese grupo debe tener un objetivo y debe entonces nuevamente vincularse con una competencia. Los scouts, los grupos de baile, eh, los equipos de fútbol, ¿vale? Son buenos escenarios donde vamos a practicar entre pares, entre iguales, estas habilidades sociales.
¿vale? Entonces, ¿vale? No, lo que nos están diciendo es lo teórico no nos sirve mucho. O sea, decirle a un niño cómo se tiene que comportar no sirve de mucho. Lo que sí sirve es que lo ponga en práctica. Es decir, vamos a ir a relacionarnos como en grupo y vamos allí en ese grupo a hacer las correcciones sociales, las habilidades sociales que se requieran, ¿sí? Mm, también aparecen con mucha recurrencia los golpes, las lesiones en los sujetos que tienen TDAH. Mm, tampoco es muy claro por qué. O sea, no es que uno diga, tenemos la respuesta. Ah, ¿por qué se dan las lesiones en los TDAH? Pero lo que sí sabemos es que en el TDAH aparece con mucha recurrencia, con mucha frecuencia, eh, pues raspaduras, lesiones, accidentes y sobre todo en adolescentes cuando conducen, pues hay mayor eh, riesgo. Y yo a ti, amor. Entonces, mira, gracias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta que las personas con TDAH van a tener un mayor riesgo de lesión, seguramente se deba a esta situación de no prestar atención, ser impulsivos, es decir, no se fijan en todas las condiciones, el que va montando bicicleta no presta atención a los autos que están pasando, ese tipo de elementos, digamos que pasarse un semáforo en rojo, porque estoy pensando en otra cosa, o no darme cuenta que el carro paró. Entonces, vamos a encontrarnos con muchos riesgos de lesiones. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones como a tener en cuenta? El uso de cascos, y reafirmar, o sea, aquí digamos que es como que ponerlo en rojo y en mayúsculas, eh, insistir e insistir en la conducta esperada, insistir en el riesgo de los carros al pasar la calle, volver a insistir nuevamente en el uso del casco, volver a insistir en mirar a ambos lados para cruzar, insistir, o sea, esa protección hay que ponerla, digamos que con mayor énfasis en una persona con TDAH por el asunto de la dificultad atencional y el control de impulsos. En lugares donde hay mayor riesgo de lesión, pues casi que hay que prestar excesiva atención, excesiva supervisión. Ejemplo, piscinas, ejemplo, eh, lugares en los cuales una pista, digamos, de cross, escalar en muro, por ejemplo, no, es que voy a escalar en muro, pues listo, lo puedes hacer, o sea, el asunto no es que no lo hagan, pero el asunto es que en esos lugares donde el riesgo de lesión es más alto, implica entonces una supervisión mayor, o sea, esa digamos que es como cuando uno dice, bueno, ¿qué recomendaciones le voy a colocar a los padres cuando considero que este niño tiene un riesgo, un TDAH? Pues debo de hablar también de los riesgos de lesiones, lo que pueden esperar los padres. Todo lo que son medicamentos tóxicos, de limpieza, todo ese tipo de elementos fuera del alcance de la persona con TDAH, porque puede confundir, digamos, un medicamento por otro que le puede hacer daño. Y por relacionado con la conducta, con la conducción en adolescentes, eh, pues el uso del celular, ir con personas mientras se conduce, pues aumenta el riesgo de accidentes. Entonces, ahí la recomendación pues implica nuevamente sobre el énfasis sobre la protección con insistencia, eh, y pues principalmente si soy adolescente con TDAH, eh, pues casi que no es un espacio que requiere alta supervisión, porque el riesgo de accidentalidad es mucho mayor. Entonces la sugerencia, digamos, pues uno diría pues que no conduzcas para eliminar el riesgo, pero eso no se puede hacer. Entonces es la supervisión del adulto durante la conducción y la eliminación de cualquier elemento distractor al interior del vehículo, porque pues afuera no podemos que la música de un vehículo, que una persona que pasa, que nos llama la atención. Bueno, el asunto es tener en cuenta que
En la conducción en adolescentes, pues vamos a encontrarnos, digamos, algunas características especiales de protección que hay que conservar. El diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido en cuenta, digamos, los aspectos relacionados con trastornos que se pueden presentar como si fueran TDAH, ¿vale? O sea, una cosa es que yo tenga problemas de relacionamiento con otros, pero pues eso no significa, ¿no?, que tenga un TDAH. Puede que yo me haya lesionado con mucha recurrencia, pero eso no significa que tenga TDAH. Que yo tenga depresión y la depresión tiene que ver con dificultades para concentrarme, pero no significa que tenga TDAH. Pero en últimas, lo que estamos diciendo es, tengo que hacer esa exploración, ese descartar de que normalmente ante un TDAH se presenta al mismo tiempo y por lo tanto contemplar esa evaluación de poder explorar esos trastornos comunes asociados al TDAH para tener un mejor pronóstico. Pero si nos vamos exclusivamente al DSM-5, que sería, digamos, el manual actual para el diagnóstico de TDAH, entonces, básicamente lo que nos vamos a encontrar es un patrón que es constante de falta de atención o hiperactividad e impulsividad, que lo que está afectando es el funcionamiento o el desarrollo del individuo. Desde esa perspectiva, entonces, para el primer, porque vamos a tener, dependiendo de si se presenta, o sea, vamos a tener tres tipos de presentación de TDAH. El combinado, que es cuando se presenta atención o hiperactividad, o la presencia del déficit de atención sin hiperactividad, o la presencia de hiperactividad sin déficit de atención. Esos tres tipos, digamos, que son los que vamos a encontrarnos en el diagnóstico y que necesitamos saber. Y entonces, dependiendo de la sintomatología, pues vamos a encontrar si hay la presencia de uno o la presencia de otro o la combinación de los dos. Entonces, el primer criterio es el de falta de atención. Entonces, aquí vamos a utilizar el criterio de la edad para poder ubicarnos. Entonces, nos dice que a los 16 años de edad, ¿vale? A los 16 años de edad, tiene que aparecer 6 o más síntomas que vamos a describir a continuación. Y si tiene 17 o más en adultos, serían 5. 5 los criterios que debe cumplir. Y además, sea 6 o sea 5, dependiendo de la edad, esos síntomas tienen que haberse presentado durante al menos 6 meses. Deben haber estado ahí presentes durante al menos 6 meses y ser inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. Y creo que esto es algo clave, importante, porque gran parte de los niños son diagnosticados con dificultades atencionales cuando ni siquiera aún se ha terminado de madurar su lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene que ver con la regulación de la conducta, con el monitoreo de la conducta, con la inhibición de la conducta. Por lo tanto, es el que ayuda a focalizar, es el que ayuda entonces a que no exista esta impulsividad, a que no haya una dificultad de atención. Por lo tanto, tener en cuenta o tener presente la maduración del lóbulo frontal creo que es un criterio también importante a considerar, es decir, un diagnóstico de dificultad atencional antes de los 7 años, antes de los 4 años, es un poco apresurado. Por lo tanto, el comportamiento inapropiado para el nivel de desarrollo de la persona tiene que ver con que nosotros podemos encontrarnos con niños que son mucho más activos que otros niños. Si yo juzgo un niño tranquilo, un niño atento, con un niño desatento, pero porque su estilo de comportamiento es ese, muy seguramente entonces voy a pensar que este niño tiene una dificultad de atención. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, ok, un niño pequeño normalmente tiene un exceso de energía, un exceso de actividad con el cual se desenvuelve. Por lo tanto, tener presente que esas conductas son inapropiadas
para el desarrollo de la persona, para el nivel de desarrollo de la persona. Desde esa perspectiva, entonces, los criterios, los 5 criterios para los adultos o adolescentes de más de 17 y los 6 para los menores de 16, vamos a encontrarnos aquí. Entonces, el primero dice, a menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, en el trabajo o en otras actividades. Yo les pregunto a ustedes, y aquí tranquilos, ¿vale? Tranquilos. ¿Ustedes este criterio les sucede, les pasa, no les pasa, es algo típico? Porque nos ayuda a entender el diagnóstico cuando lo ponemos también sobre lo que nosotros mismos nos está aconteciendo. Entonces, nosotros nos equivocamos, cometemos errores por descuido, y entonces aquí el asunto es, yo puedo cometerlos, pero los corrijo, me doy cuenta a tiempo. Y eso digamos que es un aspecto como a considerar, un aspecto clave a considerar. Entonces, desde esa perspectiva uno diría, bien, tenemos un descuido en actividades, en mis propias actividades. ¿Cometo ese tipo de errores o no los cometo? Y por lo tanto, entonces la pregunta aquí no es solamente al maestro, es también a la persona que pasa tiempo con el niño. Es haber notado desde hace cuánto se están presentando estos errores. Y esos errores deben de ser de más de 6 meses, ¿vale? A menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o en actividades recreativas. Aquí es importante entonces que una actividad recreativa, un videojuego, por ejemplo, yo puedo pasar muchos años, mentiras, muy exagerado, muchas horas jugando, y no pierdo, digamos, no tengo problemas para mantener la atención durante el juego. Entonces, pues es difícil pensar que contra qué actividades estoy compitiendo, o sea, qué características tiene la actividad recreativa que hace que yo mantenga la atención, pero en otras actividades como la escritura, la lectura y el cálculo, pierda la atención. Y la pierdo principalmente porque la actividad recreativa tiene una estimulación y unos cambios que me mantienen atento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué cambios y qué ajustes habría que hacerle a la actividad de enseñanza para que se mantenga la misma atención? Hacerlo lo suficientemente interesante como para poder nosotros pensar sobre lo que estamos diciendo y entenderlo. Entonces, con eso en mente, casi que es muy importante que nosotros entendamos que no es solamente en las tareas aburridas o en las tareas escolares o académicas, sino que también se presenta esa dificultad para mantener la atención en actividades que son entretenidas para el niño, en actividades de juego, ¿vale? El otro criterio que aparece es, a menudo pareciera que no escucha cuando se le habla directamente, que esto ya lo habíamos hablado anteriormente. Si yo creo que la persona con la que yo estoy hablando en este momento me está escuchando, por ejemplo, ahorita me surgió la inquietud, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Pero ¿por qué? Porque hago pausas preguntando y no tengo respuesta, entonces me quedo pensando de si siguen allí aún. Pero lo que sucede en estas circunstancias es algo similar. Yo les estoy hablando directamente a la persona y pareciera que no escuchara, ¿vale? Esa sería como como el criterio que nosotros aplicaríamos, en donde casi que toca tocarlo, aumentar la voz para que note que le estamos hablando directamente, pues pareciera que estuviera en otro lugar. Otro criterio dice, a menudo no cumple las instrucciones y no logra completar las actividades escolares. Responsabilidades, tareas. Entonces, pierde el objetivo de la tarea. Nos puede estar pasando a nosotros esto con mayor recurrencia ahora que estamos en casa,
por lo que tenemos al mismo tiempo muchas actividades, o sea, no solamente la actividad académica, sino que al mismo tiempo tenemos la actividad familiar y la actividad personal en la que estemos involucrados. Entonces, vamos a un lugar y olvidamos a qué fuimos a ese lugar. O sea, nuestra memoria de trabajo está muy desgastada. Tiene que ver entonces con este elemento que tenemos aquí: no cumplir instrucciones, no lograr completar actividades escolares, responsabilidades, por esta dificultad para poder recordar lo que se tenía que hacer y cómo hacerlo. Entonces, hay una instrucción y esa instrucción se vuelve a repetir. Hay una instrucción, hay una responsabilidad y esa responsabilidad se olvida. La tarea no se cumple, no se hace. Entonces, con esos elementos, digamos que tenemos insumos para nosotros casi que identificar si existen problemáticas de dificultades atencionales. Este es el perfil de déficit de atención. Hasta el momento tenemos 4. Si yo he respondido sí a estas 4, todavía no podría decir que tiene dificultad atencional. Y supongamos que esto lo haya desarrollado durante 6 meses, tampoco podríamos decirlo porque necesitamos aún 5 si tengo menos de 16, ¿vale? Y entonces, ¿qué elementos otros vamos a incluir? Tener problemas para organizar tareas y actividades. No sabemos cómo, tenemos fuga de ideas, tenemos dificultades entonces para saber qué es lo que va primero y qué es lo que va segundo. Empezamos hablando de, tenía el objetivo de explicarle sobre una lectura y terminó explicando una película, terminó hablando de otro tema. Entonces, organizar tareas y actividades también es la imposibilidad, la dificultad para poder planear, para poder cumplir lo que se planea, lo que se tiene en mente, para llevarlo a la práctica. A menudo evita, le disgusta, se niega todo lo que requiera un esfuerzo mental durante un periodo prolongado de tiempo. Que aquí, digamos que aparecen las actividades escolares, las actividades que están ustedes normalmente realizando cuando tienen problemáticas, pues dentro de sus actividades académicas, que les dejan un trabajo, que les dejan una actividad para realizar y se les imposibilita entonces poder, casi que la posponen, la evitan y tienden a evadirla en términos de sus emociones y demás. El asunto es que cuando existe este esfuerzo mental, entendemos entonces que hay un mayor, como tengo dificultad para organizar mis tareas y actividades, como tengo dificultad para poderme concentrar, pues aquellas actividades que requieren un esfuerzo mental, es decir, mantener la atención por un periodo prolongado de tiempo, pues se me va a dificultar. De ahí que cuando hablábamos de las tareas de dígitos en regresión, si ustedes recuerdan, decíamos que los dígitos en regresión eran una tarea muy sensible a dificultades de atención, porque los dígitos en regresión implicaría que yo te doy unos listados de números y tú los repites en el orden inverso como yo te los dije. Es decir, que si yo te digo 1, 3, tú me dirías 3, 1. Y eso lo vamos a ir aumentando en términos de cantidad de estímulos. Para yo poder responder a esa tarea, yo tengo que hacer un esfuerzo mental, tengo que recordar el orden en que me los dijeron y reorganizar en mi mente para poder responder correctamente a la tarea. Por lo tanto, vamos a evitar este tipo de tareas cuando tenemos dificultades atencionales. Me va a molestar, no lo voy a querer hacer. A menudo pierde cosas necesarias para las tareas y actividades. Estos digamos que los indicadores casi que como típicos que uno encuentra normalmente en las escuelas, como remisiones de, mira, yo creo que tiene dificultad atencional porque es que pierde todo, porque no le da una instrucción y termina haciendo otra cosa, ¿bien? Entonces, desde esa perspectiva es importante precisar que el lenguaje tiene mucho que ver con una dificultad atencional, o sea, la comprensión del lenguaje, la comprensión de la instrucción, y por lo tanto el factor perceptivo analítico para nosotros es importante porque el perceptivo analítico nos procesa esa información visual, espacial,
de antes, después, encima, debajo, segunda línea, al lado, para yo poder seguir las instrucciones. Entonces, perder, digamos que los recursos, pues está relacionado con esta dificultad tensional para nosotros recordar todas las cosas que traíamos, lo que habíamos utilizado y lo que necesitamos. Bueno, otro elemento es, a menudo se distrae con facilidad. Entonces aquí uno diría, bueno, ¿cuáles son esos criterios para decir que se distrae con facilidad? El hecho de que haya un ruido fuerte y yo gire en consecuencia, digamos que no sería contado como una distracción fácil, digamos que es una respuesta organísmica. Si hay algún ruido, algún estímulo aversivo, doloroso, llamativo, va a dirigir nuestra atención, nuestro foco atencional se va a ir hacia allá. Eso no significa que haya distracción con facilidad, significa que si mi atención se va para allá, se queda allá. Ahí sí estaríamos hablando de una distracción con facilidad. Cambiar el foco atencional e irme para otro mundo distinto relacionado con ese estímulo. Ahí estamos hablando de una distracción con facilidad, pero el hecho de que yo esté en una tarea y levante la cabeza, que suene el celular y mire el celular y regrese nuevamente a la actividad, pues no sería una distracción con facilidad. A menudo se olvida de las cosas durante las actividades diarias. Entonces, ¿qué olvidamos? Pues olvidamos, por ejemplo, cepillarnos. O sea, lo que tiene que ver con nuestra adaptación, nuestras conductas adaptativas, ¿sí? Y eso implica entonces, por ejemplo, olvidar peinarse, olvidar cepillarse, olvidar echarse desodorante, olvidar bañarse, ¿bien? Ese tipo de elementos, pues, si son reglas de la casa, si están dentro de los hábitos cotidianos, o sea, me enseñaron que voy a hacer esto, luego esto, y eso se empieza a olvidar, pues se convierte, digamos, en un sinónimo de dificultad atencional. Ahora, el otro elemento es la hiperactividad y la impulsividad. ¿Qué hace la hiperactividad e impulsividad? Pues principalmente vuelve a ser exactamente el mismo criterio de 6 o más síntomas para 16 años y 5 para mayores o de 17. Y que se conserve durante 6 meses y que eso sea inapropiado para el desarrollo, para el nivel de desarrollo de la persona. ¿Cuáles son esos 5 o esos 6 criterios que se cumplen al interior de estos elementos? Uno es, a menudo la persona hay movimientos, golpecitos constantes, hay un movimiento constante, hay una hiperquinesia, todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo, sea de las manos, de los pies, de la cabeza, del cuerpo en general, la constante es el movimiento, hay movimiento todo el tiempo. A menudo deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado. Si estamos trabajando, estamos todos sentados y hay una persona que se está parando constantemente del puesto, pues lo vamos a tipificar entonces como una dificultad para la quietud, para poder permanecer sentado. Y cuando está sentado aparece entonces el exceso de movimiento. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no es adecuado. Entonces, podemos nosotros estar en un lugar en el cual la persona se sube a una silla donde casi que todo el mundo está es el único niño y la persona, digamos que realiza, digamos, esta actividad. Ahí, por lo tanto, lo que consideramos como inadecuado es el asunto de que si estamos en un velorio, digamos que consideraremos inadecuado que se suba sobre el ataúd, que se suba o que brinque sobre las sillas en las cuales están las personas, que grite, ¿vale? Eso digamos que se considera inadecuado y básicamente nos está hablando desde un problema de control de los impulsos. A menudo no puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila, es decir, todos los juegos en los que se ven involucrados son juegos en los cuales gira en torno a sí mismo, cuando la atención se pierde, cuando la pelota no está en su poder, cuando no hay
Control, entonces aparece el llanto, aparece el no querer participar, aparece entonces el no poder jugar de forma tranquila. Bueno, el movimiento como si tuviera pilas, como si tuviera un motor, es básicamente como el común denominador de la hiperquinesia, de la hiperactividad, donde tiene un exceso de energía. Básicamente se la pasa corriendo de un lado para otro y no entiende cuál es esa, o movimientos repetitivos, reiterativos. Y por lo tanto, estos son criterios de hiperactividad. Otro criterio es, a menudo hay verborrea, habla de manera excesiva, de todo, de manera a veces hasta incongruente, incoherente. Y eso digamos que nos lleva entonces al punto siguiente de que cuando se le está dando una pregunta, pues interrumpe con la respuesta, no espera que se termine la pregunta, como si no estuviera escuchando. A menudo le cuesta esperar su turno, a menudo interrumpe a otros o se entromete, y eso digamos que es lo que ahorita veíamos con esas dificultades para relacionarse con pares, porque es importante nosotros aprender a esperar el turno, escuchar al otro, es importante aprender a no entrometernos, a decir, bueno, que terminó, ya terminó la idea, voy ahorita entonces a participar, y eso digamos que también a veces nos sucede a todos nosotros. Pero entonces en casos de hiperactividad, pues esto digamos que es un común denominador. La intromisión en conversaciones donde no están hablando de él, es decir, dos personas hablando y él habla de otra cosa completamente distinta para que le presten atención, para que se vuelva nuevamente como objeto de discurso, de diálogo. Otro elemento importante que tenemos que cumplir al momento del diagnóstico del TDAH es que todos estos síntomas estén presentes antes de los 12 años de edad. Eh, y esto digamos que es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo procesos de diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que el proceso de desarrollo implicaría que a medida que se, se va, digamos, aumentando en edad cronológica, existe un mayor control de impulsos. O sea, lo que tiene que ver con la aparición de otros trastornos que también cursan con síntomas similares, pues implica que el déficit de atención o hiperactividad e impulsividad aparece siempre antes de los 12 años. Si no, pues uno pensaría que puede ser otro trastorno distinto. Varios de los síntomas los vamos a encontrar en diferentes contextos, por lo menos en dos: hogar, escuela, trabajo. Los amigos y familiares nos van a casi que a contar que efectivamente eso que nosotros estamos indagando, preguntando, observando, se está presentando también en otros escenarios distintos. Ahí nos consta, porque uno puede decir, bueno, es que es un niño con mucha energía, pero eso no le está afectando su funcionamiento social, ni escolar, ni laboral. No le está perturbando la calidad con la que realiza, digamos, eh, esas acciones en esos diferentes escenarios. Entonces, tiene que sí o sí afectarlo, tiene que eh, deteriorar en gran medida la manera en la que hace sus acciones. Y lo otro es que nosotros no podríamos explicarlo de una mejor forma por otro trastorno. Es decir, la mejor explicación a esos síntomas es el TDAH y no un trastorno de ansiedad o un trastorno de personalidad. Y por eso digamos que, porque normalmente los trastornos de personalidad los podemos diagnosticar un poco más adelante. Son 16 años, 15 años. Digamos que después de los 14 años empieza un poco como a aparecer esta posibilidad diagnóstica y los síntomas básicamente no se podrían explicar porque hay consumo de sustancias psicoactivas, porque hay consumo de algún otro
medicamento, ¿vale? Un medicamento que se está tomando porque tenía dolor de cabeza y se toma ese medicamento y como consecuencia de una hiperquinesia, bueno, etcétera. Ese tipo de elementos, eh, pues cada cuerpo es diferente. Entonces, muchas veces, por eso el criterio de los 6 meses de aparición, pues nos permite a nosotros decir, bueno, pues no se debió a que se tomó un café, una Red Bull, un Vive 100, ¿vale? O sea, no es que lo estamos observando a nivel comportamental, pues lleva 6 meses por lo menos en evolución, se ha mantenido constante, le está desempeñando problemas para la salud. Entonces, desde esa perspectiva, estas son las condiciones que además se deben de cumplir al momento del diagnóstico. Esto digamos que ya lo habíamos hablado relacionado con que dependiendo de la presentación de los síntomas, si hay ambos síntomas, entonces tendríamos una presentación combinada. Si hay una presentación donde predomina la falta de atención, entonces vamos a tener una presentación de TDA, que sería el diagnóstico, digamos, adecuado. Cuando se presenta hiperactividad, pues entonces quitaríamos la A y cuando es combinado, pues lo pondríamos tal y como lo tenemos en la pantalla, una presentación combinada. Absolutamente todos tienen el común denominador de estas presentaciones de sintomatologías y ahora la pregunta necesaria es ¿cómo nosotros hacemos pues el diagnóstico? ¿No? Eh, Perdón, ya sabemos cómo hacemos ese diagnóstico, que somos nosotros los que somos expertos en poder decir si ese comportamiento es algo que se está presentando fuera del desarrollo normal de la persona, no se corresponde con una pauta de crianza, con un estilo, digamos, parental, donde hay un exceso de actividad, una ausencia, digamos, de normas, de hábitos, de reglas y que podría corregirse con organización, digamos, del espacio, ¿no?, de trabajo. El tratamiento. Entonces, ¿cómo se trata un TDAH? Básicamente, lo primero es, como les mencionaba en un comienzo, todo el apoyo que podamos, con el que podamos contar, es lo que nos va a favorecer el éxito, lo que nos va a permitir que exista un mejor pronóstico. Por lo tanto, la interdisciplinariedad pues, es fundamental, no solamente el psicólogo, sino que otros profesionales pueden estar también participando dentro de este escenario. Nuevamente, los actores principales allí van a ser el psicólogo y el profesor como los principales aliados, pero ahí puede entrar el psiquiatra, el pediatra y el coordinador, digamos, de calidad académica, de bienestar para el tratamiento. Básicamente el tratamiento va sobre dos líneas de acción. La primera es la medicación y la segunda es la terapia conductual, donde se incluye la capacitación a padres. Entonces, la medicación, como les decía, la medicación es si tenemos adolescentes, si tenemos ya niños escolares, se puede convertir en un efecto paralelo, ¿sí? La medicación puede cumplir un rol paralelo al tratamiento, a la terapia. Pero lo importante es que la medicación será siempre como nuestra última opción. O sea, la recomendación en últimas es la terapia conductual, pues ha probado ser casi igual de efectiva que la medicación en niños pequeños. Entonces, aquí tenemos como unos resumencitos de lo que en últimas beneficia la terapia conductual y es el hecho de que la terapia conductual le brinda a los padres habilidades para ayudar al niño. Eh, lo otro que también hace la terapia conductual es que ha sido muy eficaz, casi tan igual como los medicamentos para el abordaje en niños pequeños. Por eso el diagnóstico temprano es tan importante. Lo que les mencionaba de que los pequeños tienen más efectos secundarios que los mayores. Y lo último es el hecho de que no se sabe con mucha claridad pues cuál es el efecto a largo plazo. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando y en el semestre anterior revisaba unos artículos relacionados con el efecto que tiene los medicamentos para TDAH sobre el desarrollo y comparaban, por ejemplo, a los niños que les daban el tratamiento médico, el medicamento,
y a niños que no les daban el medicamento. Entonces comparábamos, por decirlo así, niños con medicamento con TDAH, niños sin medicamento con TDAH. Y en últimas, lo que se comparaba, los resultados en el desarrollo, era que los niños tenían menor crecimiento. O sea, antropométrico, terminaban siendo más bajos, de menor peso, ¿vale? Entonces, digamos que pues no hay como hallazgos concluyentes, o sea, no sabemos realmente qué tanto daño le hace a un niño con tomar un medicamento cuando es pequeño. Por eso es muy importante que si a ustedes les llega un niño pequeño que ha sido recetado por un psiquiatra eh, con medicación, pues que ustedes puedan hacer una interdisciplinaridad, una llamada como, bueno, ¿cuál es la evidencia, los efectos a largo plazo? Porque realmente no están muy claros. O sea, ¿por qué no probamos primero la terapia y luego el medicamento? Si la terapia no está dando resultado, pues lo acompañamos con medicamento, ¿vale? Por eso es como importante esa parte tenerlo en cuenta. Y aquí es donde les voy a pedir que elijan alguno de estos. O sea, la intención es que ustedes vayan una revisión sistemática, ¿vale? Una revisión sistemática encontró que estos 4 programas, uno, dos, tres, 4 programas, han mostrado ser muy efectivos para el tratamiento de personas con TDAH. Particularmente, como hablábamos, hay que vincular a los padres, por lo tanto es así que un entrenamiento conductual para los padres respecto a mejorar sus habilidades parentales para el manejo de las conductas de sus hijos y para mantener el vínculo, mantener la relación padre-hijo. ¿Sí? En últimas, es para eso. Pero entonces lo que me interesaría que pudiéramos hacer para la siguiente clase, y que ese sea nuestro parcial, es que ustedes revisen alguno de estos puntos. Por ejemplo, que Mayra diga, bueno, yo encontré el de programa de crianza positiva. ¿En qué consiste el programa de crianza positiva? ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Cuáles son como esos puntos claves que tendríamos que tener, ¿no? Juan Felipe dice, no, mira que yo revisé también el de terapia e interacción de padre e hijo. No, yo encontré el New Forest, no, yo encontré el de Años Increíbles. Bueno, alguno de estos 4, ¿vale? El peor escenario posible, o sea, les confieso, yo no he hecho la búsqueda para saber si es fácil o difícil encontrar sobre esto, pero me llamó la atención esa revisión sistemática que dice que estos 4 programas han sido efectivos. Entonces dije, bueno, si sabemos cómo se hace, ¿vale? Si sabemos cómo se hace, pues puede ser bien interesante. Entonces, primera opción son estos programas de intervención en TDAH para el manejo, es decir, ustedes como terapeutas, ¿vale? Ustedes como terapeutas, ¿cuál es el rol y qué es lo que tienen que hacer? Y para eso, digamos que les voy a poner, ¿vale? Como cuál es qué es lo que ustedes le van a enseñar, ¿no? O sea, en general, en cualquiera de estos 4, vamos a tener que lo que en últimas nos ha mostrado que podría funcionar, ¿no? Que podría funcionar, está centrado sobre estos criterios. Una capacitación a padres en terapia conductual, o sea, que sepan cómo manejar las conductas de sus hijos, incluido estrategias de economía de fichas, que podamos, digamos, el uso adecuado del tiempo fuera, el manejo de conductas en el aula, es decir, que ustedes puedan enseñarle al profe, al profesor, a manejar al niño con TDAH en aula, intervenciones con pares centradas en la conducta, donde trabajaríamos con los compañeros del aula de clase para el manejo de las conductas de ese niño con TDAH, la capacitación en habilidades organizativas, es decir, la estructuración del día, la estructuración de las tareas, de cómo se realizan, y la combinación de tratamientos conductuales para el mejoramiento en sí del TDAH. Entonces,
Los medicamentos son de dos tipos, estimulantes y no estimulantes. Realmente cada cuerpo es diferente y pues según lo que el psiquiatra determine, se utilizará. Lo importante es que nosotros sepamos qué medicación se está tomando y cuáles pueden ser los efectos secundarios a esa medicación. Consejos para padres en general están relacionados en términos de que nosotros creemos una rutina. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, ustedes en estos momentos tienen primos, sobrinos, hijos, etcétera, que están sin rutinas. Bueno, si ustedes quieren prevenir, ¿vale?, la aparición de TDAH, es importante que tengan una rutina, que se mantenga la rutina. Por ejemplo, en mi caso, difícil poder sostener una rutina, ¿vale? Porque la actividad académica, profesional y familiar es difícil de poder manejar estos límites en términos de poder estructurar una misma rutina siempre, mismas horas de baño, mismas horas de despertada. Donde sí hemos podido controlar mucho mejor es la dormida, por ejemplo. O sea, lo que sucede finalizando la noche. Pero crear una rutina es súper importante para organizar. Y entonces organizar implica de que se aprenda siempre que las cosas van en un lugar. En últimas es, cada cosa tiene su nombre, cada cosa tiene su espacio. Controlar las distracciones, es importante que al momento de realizar actividades, las distracciones desaparezcan, se disminuyan, se minimicen y por lo tanto se nos da pistas a nosotros también en el consultorio. Si vamos a atender a un TDAH o un presunto TDAH, pues que sepamos que debemos eliminar distracciones en nuestro consultorio. Limitar las opciones es importante. Si a un TDAH tú le das miles de opciones y miles de alternativas, la atención se va a ir. Así que la intención es dos alternativas, o es una o es otra. Y ese es el consejo, digamos que quieres hacer esto o esto, pero no puedes hacer todo, ¿vale? Ser claro, ser específico, describir en instrucciones breves, concisas, lo que estoy entendiendo de lo que me dice y la emoción que el otro está sintiendo o lo que le quiero indicar que realice. Vístete, es supremamente, ponte la camiseta, no complicar mucho la instrucción, ayudarle a planificar, es importante, o cómo se organiza, qué tiene que hacer. Bueno, si tienes mañana clase, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, vamos a guardar el uniforme, vamos a planear absolutamente todo. Utilizar entonces metas. Esas metas pues están relacionadas exclusivamente con el hecho de premiar aquello que es importante para nosotros en nuestra casa. Digamos, que se esté bañando solito. Me encanta que te bañes solo, me encanta que te vistas solo, porque eso digamos que es un logro que quiero mantener y que voy a premiar de forma afectuosa, de forma explícita, directa. La disciplina de forma eficaz, ¿a qué hace referencia esto? No castigos de tipo golpe, alzada de voz. No, es preciso, claro, mismo tono de voz, pero serio, serio. Cumplir con lo que se dice. Eh, ¿Vale? Crear oportunidades positivas implica entonces que nosotros creemos experiencias positivas. O sea, si por ejemplo estamos notando que le cuesta escribir, entonces pensemos en una actividad donde él pueda tener éxito. Supongamos que el éxito sea que puede cerrar la puerta. Entonces viene y cierra la puerta y lo hice solo, lo pude hacer, perfecto. Es crear ese tipo de experiencias. Proporcionar estilos de vida saludable, dormir adecuadamente, previene mucho el TDAH, alimentarse adecuadamente, o sea, el incremento de azúcares, de chucherías, pues, o sea, que la comida chatarra, todo ese tipo de cosas, pues generan que aparezcan mayores conductas hiperactivas, de dificultades atencionales, ¿vale? Porque somos lo que comemos en últimas. Esos son los consejos para padres. ¿Y en qué consiste en últimas como nuestro lugar para que digamos que nosotros estamos allí y nos devolvemos a los diferentes estilos de entrenamiento? Básicamente, las sesiones son 8, mínimo sesiones de 8 para que nosotros podamos ayudar a entrenar. Y ahí recordamos, no sé si recuerdan cuando hablábamos de la solución de problemas, que
que las sesiones, digamos, de solución de problemas también estaban por ese orden, más o menos unas 8, donde la primera es casi que como romper el hielo y terminábamos entonces por habilidades sociales, o sea, recursos para resolver problemas. ¿Cómo resolvemos los problemas? Definir el problema. Bueno, los 5 puntos que habíamos hablado anteriormente. Pero en esas 8 sesiones el terapeuta casi que lo que va a hacer es fortalecer la relación entre padre e hijo, ¿bien? Entonces, casi que es un asunto de enseñarle a escuchar, enseñarle al padre a poder ponerle palabras a lo que está sintiendo, ayudarle entonces a su hijo también a acompañarlo con palabras, a hacer a lo que está sintiendo, y esto implica entonces una escucha activa. Escuchar activamente implica entonces un reconocimiento del otro profundo. Profundo. ¿En términos de qué? De que el otro sabe que lo estoy escuchando, de que el otro sabe que me interesa y que estoy tratando de entenderle. Entonces, le estoy devolviendo todo el tiempo lo que me quisiste decir, validando lo que está sintiendo. Ese tipo de conductas son las que esperamos en el padre para fortalecer la relación. Reforzar el buen comportamiento, pues básicamente es a toda aquella conducta positiva, buena, vamos a elogiarla y vamos a prestarle mucha más atención, dar recompensas respecto a esto, elogios. Y toda esta estructura de disciplina y de manejo de conductas, donde las instrucciones sean precisas, breves y que se focalice principalmente en cuál es el comportamiento esperado, o sea, las reglas de la casa, no se patea, digamos, no pateamos a los amigos, no le pegamos a las personas. Y yo lo veo, digamos, pateando a un primo, a un amigo, entonces le voy a decir, recuerda que la regla de la casa es no patear y vamos a hacer uso eficaz del tiempo fuera. ¿Qué es el tiempo fuera? El tiempo fuera es una herramienta conductual que nosotros vamos a utilizar, que si la utilizamos bien, pues puede ser muy positivo en términos de lo que ganamos. La primera vez que lo hacemos va a ser bastante, nos va a costar, o sea, nos va a corresponder volverlo a hacer con frecuencia. Básicamente, la regla es que se pasa 1 minuto sentado, ¿vale? Sentado eh, por los años que tiene. Es decir, si tiene 2 años, son 2 minutos que está sentado en tiempo fuera. Nadie le habla y no puede jugar, ¿vale? 3 años, 3 minutos. Y así, más básicamente es como la regla, pero lo importante para poderlo hacerlo bien es que sea, yo puedo hacer una advertencia, ¿vale? Yo puedo decirle, recuerda que no pegamos, porque de lo contrario vas a ir a tiempo fuera. Y si pega, entonces vamos a ir a tiempo fuera. Y se sienta. Yo no le voy a dar cantaleta. No. Recuerda que no pegamos. Se sienta. No se le habla, no tiene para jugar, está sentado. Esperamos, si tiene 3 años, 3 minutos. Y esperamos por lo menos unos 5 segundos en que esté en silencio para decir, se termina el tiempo fuera. Recuerda que en nuestra casa no pegamos. Y cuando lo vemos que no pega, o que comparte sus juguetes, o que, ¿vale? Premiamos eso. A eso se refiere el tiempo fuera. Si lo sentamos y no se quiere sentar, nuevamente tiempo fuera. Tiempo fuera hasta que se quede sentado por el tiempo que haga falta. O sea, para que sepa que estamos hablando en serio. Pero no sirve que yo me ría, yo tengo que decir es firme, en serio, no más. Igual, sobre esto pues vamos a hablar un poco más, pero es como para que nos hagamos una idea de a qué se refiere hacer uso eficaz del tiempo fuera. Eh, Creo que hasta ahí lo había hecho la presentación. Eh, entonces, para la siguiente clase, ¿qué es lo importante? Nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con la terapia de TDAH, ¿vale? Y la invitación entonces es a que sepamos cómo lo hacemos. Entonces vamos a consultar sobre los programas de crianza positiva,
si encuentra algunos de crianza positiva, pues profundiza sobre él, lo lee. Básicamente, prepárelo como si usted le fuera a enseñar a sus compañeros cómo hacer, cómo intervenir si fuéramos a utilizar el programa de crianza positiva, qué debemos enseñarle al padre en este programa. ¿Sí? Y como que, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo como terapeuta? ¿Cómo sucede? ¿Cuántas sesiones más o menos? ¿Vale? La primera sesión hacemos esto, la segunda esto, lo más como explícito posible. Entre más explícito, pues mejor, entre más superficial, entre más ambiguo, pues no digamos que no nos queda muy claro. Entonces, lo importante en este punto es que podamos ser precisos, precisos. Si no encontramos, ¿vale? El peor escenario es que busco crianza positiva, el de las triple P, lo busco por inglés, en español no me aparece. Entonces, lo que vamos a buscar es programas de intervención en el problema, o sea, en TDAH. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hablar la siguiente clase y sobre eso digamos que va a ser nuestro parcial. Es decir, cada uno de ustedes va a tener un tiempo para compartir pantalla, para casi que presentarnos la forma de intervención que encontró, que va a presentar para que los demás podamos decir, ve, qué interesante, yo tengo y se puede complementar muy bien con mi forma de intervención. Básicamente es dotarnos de herramientas, ¿listo? Dotarnos de herramientas. Básicamente las clases se las propongo que vayan como en esa dinámica, o sea, una presentación de mi parte respecto al fenómeno, una discusión con ustedes si hay dudas, pues igual últimamente los he escuchado muy silenciosos, pero, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de volver a mirar cómo intervenir, entonces una sesión de, si se nota, lo que quiero que se resalte es que no vamos a parar para parcial, o sea, no es como que paramos para la evaluación, sino que un momento de la evaluación, porque tenemos que hacerlo, pues será utilizado dentro de la misma clase para avanzar dentro de la clase, ¿vale? Entonces, ¿se entiende lo que hay que hacer para la próxima clase? Profe, ¿y qué pasa si todo, o sea, se repiten bueno, se van a repetir? Sí, eso es probable que pase, eso es muy probable que pase, pero ¿qué sería, qué sería lo que podríamos hacer al respecto? Mm, pues esperaría, pues yo pensaría, ¿no? Pero no sé qué tan ambicioso sea y qué tanto tiempo tengan también ustedes disponible. Buscar por lo menos dos, cosa que, o sea, sería muy, pues, difícil, ¿no? Que todos tengamos los mismos dos tipos de intervención para, para la próxima clase, ¿sí? Eh, Pensaría yo que esa podría ser una solución. La otra solución es quedarnos con el programa, pero entonces la intervención que hagamos que sea como para aportarle a lo ya dicho, algo que de pronto el compañero no dijo, la compañera no dijo, y que ayuda como a que se sienta que, bueno, yo también hice una lectura también profunda, que no me estoy, porque el riesgo, pues, que pienso como rol profesor es no hice nada y digo que yo hice también ese, y entonces digo, bueno, ¿qué más puedo decir de la crianza positiva? Pero en realidad no leí absolutamente nada de crianza positiva, pero mi compañero lo presentó, sí hizo el trabajo, entonces, mmm, pues lo que se me ocurre en este momento para resolver eso es lo siguiente, dos puntos. Que hagan un breve resumen, ¿vale? Un breve resumen, casi que como si fuera una presentación de no más de 5 minutos, como si se grabaran en un YouTube o en un audio, y me mandan el link de YouTube o me mandan el audio a mi personal, o sea, no al grupo, sino a mi personal. Entonces, si es, por ejemplo, podría ser como para definirlo, por ejemplo, nosotros tenemos la clase el martes.
les propongo que para el día lunes, ¿vale? Lunes, mediodía más o menos, me estén enviando los links de YouTube, puede ser que se graben así, digamos, frente a la cámara, lo pueden guardar personal, o sea, privado, para que solo yo lo vea. Y entonces con eso yo, digamos que constato que usted hizo su trabajo antes de llegar a la clase, ¿sí? Simplemente como para curarnos en salud. Entonces usted se graba un breve resumen sobre su intervención, cosa que ahí usted me diga en no más de 5 minutos como lo principal de su propuesta. Y ya nos vamos entonces a decir el día martes, porque pues usted no sabe qué hizo su compañero, pero yo sí sabré que tenemos muchos repetidos, pero ya hemos hecho el ejercicio de al menos haber revisado y leído. Entonces, eh, la pregunta en última sería, en ese video, eh, ¿qué es lo que ustedes consideran que es lo más importante? ¿Por qué, digamos, esta es una intervención adecuada para el TDAH? ¿Sí? En última sería como en ese sentido. Una pregunta del tipo, no dar las características porque yo puedo simplemente leer el resumen y a partir del resumen eh, cumplir con ese video en YouTube, sino poder haberme tomado el tiempo de leer y responder una pregunta que solo voy a poder responder si he leído un poco más en extenso el tema. Y esa pregunta se me ocurre que sea una pregunta del tipo, ¿por qué considero, o sea, argumentar, por qué considero que esta intervención es una intervención adecuada para la intervención en TDAH? ¿Sí? Y ya con eso nos iríamos el día martes a encontrar nuevamente, es más que para socializar, para que podamos participar y ahí sí dar un poco más de extensión a la participación de cada uno sobre TDAH. Eso sería en últimas. Entonces, lunes hasta el mediodía nos grabamos respondiendo a la pregunta de por qué creo yo que esa intervención es importante para la intervención en TDAH, ¿vale? Y ahí es muy difícil pues que todos tengamos el mismo argumento de por qué es importante. Y con eso digamos que verificamos que todos hayamos hecho el ejercicio. Y luego el martes nos encontramos para hacer, ya tú tienes tu PowerPoint y haces tu presentación. Si tenemos la misma presentación, pues vamos a hacer énfasis entonces sobre los aspectos que el compañero de pronto no ha presentado, no ha contemplado. ¿Listo? Y ahí terminaría como el proceso de la siguiente clase, ¿vale? Vale, profe. Bueno, queridos, entonces ya voy a dejar de compartir, la clase va a quedar grabada, yo les envío el link y, y entonces nos veríamos ya el lunes esperaría sus links y el martes en clase. Entonces, Vale. ¿El link te lo enviamos por Google WhatsApp, profe? sí, pero pueden, ya que es video, pueden enviar, como lo vamos a enviar todos al mismo tiempo, o sea, al mediodía, el día lunes, pues me lo pueden enviar al grupo y así yo ya tengo el listado de todos los que lo enviaron y reviso, ¿vale? Vale, profe. Y Bueno, que profe, estén muy bien. Gracias. igual Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias.